Marta May de Suazua, pues nos sorprendiste esta semana a todos los neoleoneses, incluso a muchos mexicanos, con esta carta que comenzó a circular por las redes, en la que tú planteas toda una serie de situaciones de tu vida personal, pero que esa vida personal se refleja en la vida pública finalmente. Y das algunos aspectos que involucran y que se tejen entre tu vida personal y la política y cosas que tú viviste. Y bueno, esta carta de una u otra manera, además de lo sentido que es como carta que es hecha del corazón como lo hiciste, pues también da unas grandes lecciones al mundo público. Primero que nada quiero preguntarte, porque hay dudas de esto, ¿es esa carta escrita por ti? ¿Tú hiciste esa carta que está ahorita circulando? ¿Qué te motivó, Marta, a escribir esta carta? ¿Cuáles fueron tus móviles personales para romper ese silencio de una mujer que estaba pues de una manera siempre guardada en familia, siempre estaba pues lejos del ojo público, y de pronto tan súbitamente de una forma tan contundente apareces con esta carta que, repito, ha conmocionado, nos ha conmovido a muchos? ¿Qué te mueve a hacer eso? El enterarme que Pepe Mays, mi hermano, pretende ocupar el puesto de alcalde, y habiendo vivido con él, habiendo trabajado para él, no considero que sea la persona adecuada para poder ayudar a nuestro Estado y a nuestro México a mejorar, a cambiar. Es muy difícil y ha sido muy difícil para mí en lo personal tener que abrir y hablar sobre todo de mi vida privada, como tú lo mencionas, habiéndola guardado celosamente, porque así fui programada desde pequeña. ¿Cómo programada? ¿Cuál era el programa? La educación que nos dieron en mi casa. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Era obedecer, no pensar, jamás cuestionar. Y jamás compartir nada de la familia con nadie. Los secretos se guardan en familia. La ropa se lava en casa, como dice. Pero es mi obligación moral abrirle los ojos a la gente. Y es mi llamado viendo el sufrimiento tan enorme de la gente con la situación actual en Monterrey y en México. Que tuve que dejar a un lado lo que me había detenido a hablar. Sentía que por la forma como fui educada era una traición a mi familia. Abrirle los ojos a la gente y enseñarle quiénes somos. A ver, Marta, cuando dices quiénes somos, en tu carta tú empiezas el relato hablando precisamente de cosas muy personales, que como bien dices ahora, las mantuviste guardadas en tu silencio, quizá a leve alcance algunas de ellas de gente muy cercana a ti, pero no a la vista pública de mucha gente también que te conocía, en donde relatas esa experiencia que viviste con tu padre, don José Mays Mier, el fundador y creador de la constructora Mays Mier, en donde pues platícanos qué fue lo que se dio en esa relación que hace que en esa carta se perciba ese dolor tuyo hacia ese padre que, como ahí dices, Dios te mandó.
Fue un padre que tristemente no valoraba a la mujer. Aparte de golpearla. Mi madre fue golpeada. O sea, Yo había lo abuso oía. físico. Hubo abuso físico. Y eso deja mucha huella en las vidas. Curiosamente, cuando murió mi madre, estaba sentada yo en una cama y le dije yo a uno de mis hermanos, le dije, fíjate, ¿por qué no se murió mi papá en lugar de mi mamá? Aunque no tuviéramos dinero. Porque yo pensaba que mi papá traía el dinero a la Era casa. el proveedor. Era el proveedor. Y no era así. No lo era al principio, ya que mi madre recibía dinero por unos terrenos y unas propiedades petroleras, y ese cheque mi padre se lo tomaba, se lo quitaba. O sea, del dinero de tu madre comenzó el capital de alguna manera o la fundación para hacer lo que después se convirtió en la constructora Maíz Mier. Muy bien. Y entonces, cuando muere tu madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre la relación tuya con tu padre? Hay ahí una narrativa muy, pues muy sentida de tu parte y muy fuerte en lo que pasa cuando tienes tu embarazo a los 17 años, en donde das algunos pormenores de esa relación. ¿Qué nos puedes platicar de eso, lo que dice en tu carta? Que la forma de tratar a una persona no es a golpes, que los golpes pueden sanar si son físicos, pero emocionalmente te dejan lastimado el resto de tu vida. Y desgraciadamente yo viví eso a diario, el tiempo que estuve embarazada viviendo con él. Todos los días llegaba y me golpeaba, todas las noches. Decías que te golpeaba todos los días o casi todos los días. ¿Qué hacían frente a ellos? Era en tu casa. ¿Qué hacían frente a ellos tus hermanos? Porque son una familia numerosa ustedes. ¿Cuántos son? Somos, incluyéndome a mí, 12 hermanos, 7 mujeres y 5 hombres. Es difícil en una familia de 12 hermanos, de un padre y en ese momento una madrastra, ocultar una cosa como estas. ¿Qué hacían tus hermanos? ¿Habían algunos que se daban cuenta de lo que estaba pasando, de lo que hacía tu papá? Tú mencionas en la carta el caso, por ejemplo, de una hermana que se daba cuenta y que simplemente aumentaban el volumen de la televisión para que no se escucharan tus gritos. Se daban cuenta, pero nosotros fuimos programados para jamás meternos en asuntos que mi papá ordenara o decidiera qué era lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Entonces se voltea uno para el otro lado y no escucha y no ve lo que está sucediendo, porque esa fue la forma como nos educaron. ¿Y tú viviste esos 9 meses Así enclaustrada en 4 paredes? Así es. O sea, sin opción de salir a ver a nadie, ni comunicarte telefónicamente con nadie, literalmente aislada, como si no existieras. Así es. Las pocas veces, muy pocas, que salía, precisamente y muy tristemente, era con la misma persona que le abría la puerta a mi padre para golpearme. Con Blanca, mi hermana, era con la única con la que tenía permiso. Y era generalmente compra de medicinas o alguna cosa así muy urgente, pero no tuve contacto con nadie. Finalmente tienes a tu hija y terminas contrayendo matrimonio con tu novio. Así es. Con Amador. Así es. Y integran su familia. ¿Y qué pasa a partir de eso? ¿Qué pasa a partir de lo que sería para una típica familia regiomontana o mexicana la normalización? Ya eras una pues señora de casa, tenías a tu marido, tenías a tu hija, ya había pasado por lo que se podía llamar
la vergüenza, entre comillas. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Hay una reconciliación con tu papá o siguen todavía las actitudes negativas hacia tu persona? Yo creo que en realidad jamás pudo mi padre superar esa etapa conmigo y la relación estuvo por encima, se puede decir. No, yo creo que en el fondo nunca alcanzó posiblemente a perdonarme. De todas maneras, su persona era una persona violenta y, como lo dije anteriormente, que no te permitía opinar, ni comentar, ni nada. Tú tenías que hacer exactamente lo que él te dijera y después lo que Pepe te dijera. Eso era lo correcto, sin cuestionamientos. Lo que Pepe, tu hermano, te dijera. Así es. A ver, en tu carta refieres que hay un momento que, a pesar de ya pasando todo esto, hay un momento en que tú reinicias tu carrera. Así es. ¿En dónde estudiaste? Hice la preparatoria abierta Ya. en el Tecnológico de Monterrey Ya. para posteriormente estudiar ahí la carrera de Recursos Humanos. Y terminé en 1983 con mención honorífica. Ya con tu hija. Mejor premio al saber de mi carrera. Aunque éramos muy pocos alumnos, pero premio al saber. El premio al saber es el premio al saber. A ver, y entonces mencionas en esa carta que tú entraste, o cuando estabas estudiando también, hacías de alguna manera alguna especie de trabajo, servicio en la constructora de tu padre y al servicio de tu hermano. ¿Cómo entras ahí? ¿Cuáles eran tus responsabilidades en esa constructora, en ese trabajo familiar? Era asistente y lo que me pidieran de trabajo, lo que se necesitara, era en lo que estaba, era lo que hacía. Algunas veces con Pepe, mi hermano, y otras lo que se necesitara en forma administrativa. Y ahí, al entrar a la constructora, me pude dar cuenta de la forma de trabajo, del ambiente. Del otro mundo fuera de la familia, que si el mundo este era doloroso, también aquí había otro mundo doloroso. ¿Qué es lo que te diste cuenta? ¿Cuáles fueron las cosas que empezaste a percatarte? En la carta comentas muy claramente de que empezaste a ver, primero que nada, que había cierto tipo de tráfico de influencias en la que se pagaba a ciertos personajes con maletines de dinero. Mencionas en particular a un funcionario del gobierno de Jorge Treviño, a Ortiz Sertucha. Así era. ¿Cuál era la situación? ¿Cómo se daban esas relaciones? Las mordidas eran parte del negocio. Así se veían, no se veían mal. Y generalmente, en este caso en particular, este funcionario iba y recogía la mordida en el estacionamiento a altas horas, donde ya no hubiera personal. La constructora tiene un estacionamiento público donde se puede accesar perfectamente, subir un carro hasta arriba. ¿Y quién le entregaba esos portafolios? Pepe en ese entonces, que me tocó a mí. Tu hermano. Así es. ¿Y cuando tú alguna vez llegaste a cuestionar a Pepe, tu hermano, o a tu papá respecto a esas actitudes? Eso es parte del negocio. Así te decían, es parte del negocio. Mencionas también que había situaciones relacionadas con el trato que Pepe, tu hermano, tenía hacia personal de la constructora, particularmente personal femenino, a quien les hacía aproximaciones. El ambiente del personal era incómodo. Las muchachas me decían que se sentían acosadas sexualmente y se sentía un ambiente incómodo de trabajo. Tú mencionas en tu carta que te sentiste tú muy decepcionada cuando te diste cuenta de que tenía contratado a lo llamas Lenón, como asistente, Goyo Ortiz, que era un personaje que de alguna manera pues le acercaba a las muchachas o a las secretarias a tu hermano. A mí me consta, yo lo vi y
vi la influencia de él y la relación con Pepe. Tristemente es algo que no quería aceptar o no quería ver como una realidad hasta que los vi juntos con alguien, con una mujer en especial. Que es la que de alguna manera se menciona ahí que hubo una relación todavía más continua. Así Pero es. tú estableces ahí, esto lo sacas a colación para que la ciudadanía se dé cuenta del tipo de persona y cómo piensa un hombre como Pepe Maiz, que quiere o aspira a ser en un momento dado alcalde de Monterrey y eventualmente iniciar una carrera política. Así es. Para poder gobernar como se debe y como se necesita ahorita, yo considero que tiene que ser una persona muy bien preparada, con una integridad moral y con deseos de servir a la gente. Pero es muy importante, o al menos así yo veo, que la persona o el candidato se vea completo. Tanto su preparación, su trayectoria, su calidad moral, sus valores, cómo vive en su casa. No es nada más la carrera política o no es nada más la imagen que uno ha proyectado o la imagen que uno ha dado. Para poder hacer un cambio se necesita una persona íntegra en todo el sentido de la palabra y yo no considero que Pepe sea una persona íntegra. A ver, hay varios aspectos que tratan de Pepe a lo largo de la carta. Ya tocamos algunos ahorita. Uno fue el hecho de que, bueno, él siempre estaba con tu papá y básicamente se hacía, por así decirlo, cómplice de sus acciones, tanto en la casa como en el trabajo. Pero también en la carta mencionas que de una u otra manera Pepe en su casa también tenía actitudes violentas, o tiene actitudes violentas hacia su esposa. Tristemente así es. Y que tocó incluso a ustedes, como a ti y a Amador como pareja, presenciar y testificar algunas de ellas en las cuales hubo detalles un poco fuertes, ¿no? ¿Cómo describirías eso? Hay patrones que se repiten en las familias y tristemente yo lo veo, que se ha repetido en la familia. Y eso es parte de una persona. Claro. La violencia, la falta de respeto para la otra persona, para la propia familia, para los propios hijos, te dice el valor que le da a una mujer. Y a un ser humano, al final de cuentas. Y a un ser humano. Es un ser así humano. es. A ver, dentro de toda esta situación familiar, entra de pronto un factor, que es el factor político de alguien que comienza a hacer una carrera dentro del ámbito político, tanto en Nuevo León como en el país, que es tu cuñado, José Natividad González Parás. Y lo menciono porque tú en tu carta haces alusión a él en el contexto de que de una u otra manera Natividad González Parás pues tenía el suficiente contacto y los suficientes intereses mezclados tanto con tu papá, don José Maiz Mier, como con tu hermano Pepe Maiz, para, pues, de alguna u otra manera beneficiarlos durante su administración con ciertas obras, con ciertos contratos, más allá de lo que fuera lo conveniente o lo normal. De hecho, llegas a mencionar en tu carta el asunto de que se habrían puesto de acuerdo para que Natividad protestara por la constructora Maiz Mier y la constructora se inconformaran en el tribunal. ¿Cuál es ese episodio? Fue realmente un acuerdo que se hizo antes de que apareciera en el periódico una farsa donde parecía que mi padre estaba muy molesto porque se les había negado la oportunidad de construir al ser parientes de Natividad. Y sin embargo, Abel Guerra fue el que negó la oportunidad de que pudieran tener la oportunidad de trabajar.
y la constructora buscó o presentó ante el magistrado material para que le dieran para atrás o les aprobaran por ley. Se inconformaron. Así es. Y eso les permitió legalmente poder construir. Poder participar en los concursos, Así en es. licitaciones, Así es. y fueron una constructora de las favoritas del señor Natividad González Parás. Así es. Fue una farsa prácticamente. Que de alguna u otra manera, básicamente, tanto Natividad como tu papá como tu hermano, básicamente al final de cuentas se reían diciendo que su telenovela se salió muy bonita porque eran buenos actores. Así Y es, todo interpretaron estaba bien la platicado. farsa. Todo estaba platicado. Ya se sabía el resultado, ya se sabía que iban a ser aprobados. Iban a seguir construyendo, nada más que ya con permiso legal. Y me llegas a mencionar también en tu carta que adicionalmente a la constructora Maíz Mier se crearon otras constructoras que de una u otra manera estaban vinculadas con la constructora Maíz Mier y de una u otra manera terminaban por acaparar un poco el mercado de la construcción del gobierno. Así es. Eso es cierto. Otra forma sin que apareciera el apellido tan claramente y no se supiera que ellos estaban construyendo, que Constructora Maíz Mier estaba construyendo. Parecía que era otra constructora. Y esas otras constructoras ocurrieron y se hicieron durante la administración de Natividad González Parás, o venía ya del tiempo de que tú colaborabas ahí. Si mal no recuerdo, venían desde anterior. Tiempos anteriores. Ya había un esquema en el cual ellos tenían creados alternativas para que pudieran ser varios los que concursaran obra y terminara finalmente ahí la asignación. Pepe tenía una o varias constructoras en lo personal, donde también competía o concursaba y él se llevaba obras para él, independiente de Constructora Maíz Mier. ¿Y eso tu papá nunca lo reclamó? Pepe siempre fue el favorito de mi padre y era el que le tenía la mayor confianza del mundo. Era el que sabía todo, de todo, dónde estaba todo. Era el de todas sus confianzas, de todos los hermanos, Pepe. A ver, en la carta también mencionas de que la bonanza de Natividad González Parás, de una u otra forma, va en cierta medida de la mano de lo que empieza a pasar entre los negocios de la constructora y la política con Natividad, al grado de que se llega a mencionar la famosa casa que se comentó en su momento, públicamente, porque no es una cosa secreta, esa casa de $3.5 millones en un fraccionamiento muy exclusivo de Monterrey, en el Chipinque, en Palmillas. Una casa en la que Natividad, al momento que se le cuestionó, dijo que se le había regalado su suegro, precisamente tu padre, José Maíz Mier. Tú dejas ver en la carta que los negocios de Maíz Mier y la política de González Parás estaba ligada, y dejas entrever de que ahí había negocios entre unos y otros y que se pagaban esos favores. Tanto la Casa de México, en la que se les hizo un préstamo, que no se pagó al ser electo secretario de gobierno Natividad, ya no tenía que devolver el favor. Y así fue con la Casa de Palmillas, se la regalaron. Y estos favores que se hacían, ¿tú crees que tenían el mismo corte que tenían los que veías tú cuando estabas ahí con Ortiz Ertucha y con ellos? O sea, cortes de tipo de favores de gobierno por obra pública y... Posiblemente era una forma de agradecimiento. Uh-huh. Y sí creo que haya sido lo mismo, que eran mordidas. A ver. Para trabajo. Para trabajo. O contratos, o llámesele como se llame. Hay un personaje también que aparece en esta ecuación, que es Carlos Bremer. Carlos Bremer, un reconocido financiero de Monterrey, que en su momento trabajó para Abaco Casa de Bolsa, para Banca Confía, y ahora es el director de Value. Un personaje que siempre se ha visto en las fotografías, por lo menos también muy ligado a tu hermano Pepe.
con los Sultanes de Monterrey, promocionando el béisbol, poniéndose la camiseta. ¿Qué papel juega en todo este entramado de negocios, de construcción, de política, el nombre de Carlos Bremer? ¿Cómo lo explicas ahí en tu carta? Carlos y Pepe llevan una relación muy cercana y anteriormente Carlos y mi padre también, que les manejaban parte o muchas de sus finanzas. Cuando yo estuve en la constructora a mí me tocaba que alrededor del mediodía todos los días Carlos Bremer le hablaba a Pepe, mi hermano. ¿Para reportarle qué? Todo relacionado con las finanzas. Marta, tú comentas en tu carta, en el contexto de Carlos Bremer, Abaco y Confía, el hecho de que la constructora Maíz Mier, tu padre y Pepe, habrían recibido créditos por 47, 48 millones de dólares que terminaron en Fobaproa de una manera un tanto cuanto singular. ¿Qué es lo que tú escuchaste de esto? Que si los demás no pagaban ese crédito de Fobaproa, ellos tampoco. La constructora no pagaría. Y el dinero terminó dentro de la constructora y ahí se quedó. Y mencionas incluso en un momento dado que tu padre llegó a cuestionar a Pepe, ¿no? Sobre dónde fue ese dinero y no hubo respuesta convincente, por lo menos. Así es, la respuesta que él dio es que estaba invertido en la constructora. El caso llegó a oídos públicos en aquella ocasión, porque recordamos que Dolores Padierna, la legisladora, fue la que en aquel entonces era una de las que traía la bandera de aclarar el Fobaproa, y ella fue la que siguió esos documentos de la constructora. Pero el caso terminó por guardarse junto con otros más que estaban por ahí. Así es, pero desapareció la noticia rápidamente. Cuando mencionas tú el asunto de las offshores, de los dineros que Bremer envía fuera del país, tanto de constructora, quizá como de políticos, etcétera, ¿son cosas que tú escuchabas dentro de las pláticas del negocio y de la familia? Que le hicieran una llamada a Carlos. Era la orden que había. Para que operara lo que tenía que operar. Así es. Marta, en tu carta mencionas de que tu padre de una u otra forma pues manipuló o alteró un poco el testamento de tu madre. ¿Cómo recuerdas esa anécdota o qué se comenta en la familia de esa anécdota? Enferma mi madre estando en el hospital con cáncer, ciega. Mi padre llevó a un notario y le pidió a mi madre que pusiera o puso sus huellas en el testamento que cambió su nombre, donde le dejaba todo a él, lo que ella originalmente había destinado para los hijos. Originalmente esa herencia era únicamente para los hijos, no para tu padre. Tu padre estaba fuera del testamento y él cambia todo al revés, exactamente. Y ese patrón, aparentemente, según lo que lo que mencionas en la carta, se repite con tu hermano Pepe, con la herencia que deja tu padre. ¿Qué se da ahí? Mi padre, aún con nuestro distanciamiento, nunca me había quitado de su testamento, a mí en lo personal. Y al tener 90 años, tengo entendido, Pepe lo hace que lo cambie. Mencionas que Pepe se terminó quedando con la mitad de la herencia y no se repartió en partes iguales como hubiera sido la voluntad de tu padre. Así es. ¿Hay otros hermanos tuyos que estén en una situación de intranquilidad por ese hecho? Sin mencionar nombres, pero simplemente sabiendo que si existe alguno que diga no creemos que fue justo lo que Pepe hizo. Así es, están inconformes. Pero como lo dije anteriormente, como fuimos programados, nadie puede reclamar y se hace y se dice lo que Pepe, mi hermano, diga. Es una orden incuestionable. ¿Tú crees que esta promoción de Pepe Maiz García para ser o presidente del PRI municipal primero en Monterrey y luego candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey para hacerlo alcalde y eventualmente luego gobernador, que es un paso muy naturalito, sea un plan hecho por esta relación tan estrecha que hay entre
tu hermano Pepe y Natividad González Parás como para hacer un frente político que trascienda a lo que fue el sexenio de González Parás? Sí lo creo, siendo Pepe el cuñado favorito de Natividad. ¿Es el cuñado favorito? Así es. Y así lo creo. Yo pienso que sería una continuación de el gobierno que ha habido en Nuevo León en los últimos años. Una continuación de González Parás. Creo entender que al momento en que mencionas todas estas cuestiones personales que encajan en lo que es la personalidad de Pepe Maiz, ahora el director y presidente y director de la constructora Maiz Mier, terminan por darme a mí la impresión, corrígeme si estoy equivocado, de que hablas ahí de una especie de triángulo de poder entre Natividad González Parás, Pepe Maiz y Carlos Bremer, que esa trilogía, pues de alguna manera se hace presente para tratar de generar pues un grupo político importante que trascienda los sexenios. Así es, con mucho peso. Eso fue lo que tú quisiste transmitir en la carta. Así es. O sea, Carlos Bremer está en la vida de Maiz Mier y en la vida de González Parás desde hace muchos años. Así es. No es únicamente de esta última etapa de Natividad solamente gobernador. De la época en que tú estabas, y que era secretario de gobierno y que era diputado, ya existía Bremer, no como Valúe, sino como Confía o como Abaco, pero ahí estaba. Ya había relación anterior, sí, entre ellos. Es una relación casi familiar, personalísima. Muy cercana. Muy cercana. ¿Qué le respondes a la gente cuando dicen, y quien lee la carta y no cuestiona que sea tuya o no tuya, sino simplemente dice, bueno, lo que pasa es que aquí Marta Maiz de Suazua está tratando de escalar un asunto familiar al terreno pues de tener de saldar viejas revanchas o cuestiones personales? ¿Qué le respondes a esa gente cuando te pregunta esto? De ninguna manera. Y espero que la gente tenga muy claro que no es así. Mi principal finalidad, y que me ha costado mucho trabajo y muchas lágrimas, porque ha removido tristes episodios de mi vida y episodios que nunca hubiera querido compartir. Lo único que quiero y que estoy buscando es que la gente diga, ya basta la corrupción. Y que la gente se haga consciente de la importancia en conocer a cada uno de los candidatos. No es el partido, es cada uno de los candidatos. Personas. La persona, con su integridad, como lo dije anteriormente, su carrera, su capacidad. Que se busque realmente el fin, que el fin sea cambiar lo que está sucediendo ahorita. Buscar el bienestar social de la gente, buscar la paz de la gente. ¿Tu salida del país fue en el año 91? Así es, desde 1991 salí del país. No. ¿Por qué motivo saliste del país? ¿Qué te decidió dejar México? Decidimos, mi marido y yo, dejar México por la situación familiar. Por todo lo que había estado pasando en la familia, contigo. Así es. El enfrentamiento que tuviste con tu hermano Pepe al ver lo que pasaba en las oficinas. Así es. Y eso nos desterró. O sea, ustedes no son producto, ni tú ni Amador, son producto de los emigrantes de la violencia, de la violencia reciente. No, definitivamente no. ¿Qué piensa o qué siente Marta Maiz de Suazua cuando hace ese exhorto, que me parece muy atinado y correcto en la forma que lo haces, de saber que una gente como su cuñado Natividad González Parás fue en buena medida en su gobierno el responsable de que esto se abriera y se exhibiera de la manera que hoy estamos viendo la violencia que está ocurriendo?
combinado todo esto con las cosas que tocó vivir a ti en lo personal y familiarmente, entre tu hermano, Natividad, tu papá y ese tipo de cosas, ¿cuál es tu sentimiento personal? Me da mucha tristeza el decaimiento en los valores al no haber contribuido a mejorar la situación, sino todo lo contrario, en el tiempo que Natividad estuvo como gobernador. He visto, he palpado, he oído y he vivido a través de gentes que conozco el cambio tan enorme que están viviendo, para mal. Aún a la distancia fuiste capaz de percibir todo eso y de sentirlo. ¿No volviste a regresar a Monterrey? Regresé a Monterrey en el 2009. Estando en actividad en el gobierno. Así es. ¿Y qué es lo que sentiste cuando llegaste ahí en ese? En general la gente se veía muy molesta de lo que estaba sucediendo, de la forma como se estaba gobernando. Yo, al ser muy parecida a Cristina, mi hermana, esposa de Natividad, fui varias veces aproximada por diferentes personas. ¿Para decirte qué? Molestas de cómo estaban gobernando, con palabras no correctas, exigiendo que se hiciera algo o molestando o incómodas, echando la culpa de la situación, echándome la culpa a mí creyendo que yo era Cristina, esposa de Natividad, como para que yo le comunicara a Natividad que se veía completamente desligado del pueblo, de la gente, lo que estaban sintiendo. O sea, gente desesperada. Podemos decir que tú eres una persona que vivió en carne propia el desencanto ciudadano respecto al gobierno de González Parás. Así es. Te confundieron y viviste como si fueras un miembro de su familia lo que la gente sentía respecto a lo que estaba pasando en el gobierno. Así es. Fue muy incómodo para mí, muy pesado. Marta, muchas gracias por esta entrevista. Sabemos que no ha sido un recordatorio sencillo de ese pasado que durante tantos años guardaste en silencio, pero respetamos mucho el valor que has tenido para exponerlo, para romper ese silencio, para dar una lección pública de ciudadanía y alertar a la población de lo que tú consideras que no es una persona adecuada para aspirar a un cargo público de la envergadura que sería la alcaldía de Monterrey o posteriormente la gubernatura, como es el caso de tu hermano Pepe Maiz. ¿Y alguna recomendación final que quieras darle a la gente de Monterrey y de México? Que vuelvan a analizar, que estudien a sus candidatos, que no es el partido, pero que vean al candidato completo. Cómo vive su vida personal, aparte de toda la preparación, educación, y qué es lo que va a hacer por el pueblo. Alguien que realmente no tenga un interés personal, sino que conscientemente se entregue y se dedique a cambiar esa situación tan triste que se está viviendo en nuestro México. Y que tengan el valor como lo tuve yo, que me ha costado muchísimo abrirme para exponer a las personas que no son adecuadas para servir. Los funcionarios deben de estar para servir, no para servirse. Muy bien, muchas gracias.